Hola y bienvenidos a Autos y Carreras, soy Ricker Silva y tuvimos un gran fin de semana de carreras, ayer y hoy. Joe Gibbs Racing logra el top 3 en la segunda fecha de los playoffs de la NASCAR. En Richmond, Truex, Hamlin y Bell ocuparon esas 3 primeras posiciones y ya tenemos 2 pilotos clasificados para la ronda de 12. Bristol en 8 días definirá a los primeros 4 eliminados. El gran coliseo de Bristol, esta vez ya no con tierra, sino sobre el concreto tradicional de esta pista. En la IndyCar, Palou vence en Portland, una carrera que la tenía muy complicada después de lograr la pole position y tener unos problemas en la largada. 3 victorias en esta temporada y esta muy luchada le devuelve a la punta del campeonato con 25 puntos de ventaja sobre Patricio O'Ward, que aunque lideró al comienzo de esta carrera, después se vino a menos y terminó apenas en la posición 14. Luego tenemos a Nicolas Baptiste, un carrerón que se hizo este chico en la Fórmula 4 italiana. Largó en la posición 25 la tercera carrera, acuérdense, son 3 carreras. Una fecha muy complicada por la lluvia y desde la posición 26 subió hasta la posición número 5. Todos los pilotos tuvieron problemas, tuvieron que entrar a cambiar llantas. No es una categoría donde se cambian llantas. Los mecánicos no están acostumbrados a esto. Montoya hizo su cambio, pero igual patinó, tuvo problemas, cerró, luego se vio enredado con otro auto y quedó fuera para ajustar su segunda abandono de esta fecha. Fin de semana para olvidar. Baptiste necesita un equipo mejor. Carrerón de este chico. Y por supuesto el plato fuerte. Max termina por encima de Hamilton en Italia, donde McLaren se llevó el 1-2. Soy Ricker Silva y aquí empieza Autos y Carreras. El Gran Premio de Italia se vino con toda. Una carrera que el año pasado también nos trajo una muy bella carrera y un hermoso podio, y este fin de semana pues no nos defraudó. Y no fue una carrera, digamos, muy diferente a las tradicionales. No fue una carrera en donde es que pasaron un montón de cosas extrañas, que sí las pasaron, pero no de esas que suelen alterar los resultados de la competencia. Ya desde ayer, este fin de semana fue de estos fines de semana que estamos probando este nuevo formato de fin de semana con clasificación el viernes, carrera sprint el sábado, clasificación sprint el sábado y gran premio el domingo. A mí no me gusta, la verdad. Creo que la buena sensación que teníamos de la carrera sprint en el Gran Premio de Inglaterra, en Silverstone, fue más porque es que la clasificación del viernes en Silverstone fue tremenda, con esa vuelta que se venía haciendo Hamilton, con las ganas que tenía de ganar. Obviamente en el Gran Premio lo que pasó entre Hamilton y Verstappen le puso mucho picante, entonces se sintió que fue un fin de semana fantástico y que a lo mejor esta forma de hacer las carreras pueda funcionar. Ahora en Italia, una carrera también muy rápida, una pista muy muy veloz. Nos trajo el mismo formato y la clasificación estuvo bien. Algunas sorpresas, los carros de McLaren se los veía muy bien puestos, pero la primera fila fue ocupada por Mercedes, que se veían muy rápidos. Creo que fue una gran pérdida para Mercedes esta carrera. Y hoy pues fue una carrera normal. Ayer en la carrera sprint yo me aburrí después de como de la 9ª vuelta, 10ª vuelta. Ya yo no veía que hubiera nada que hacer ahí en la pista. Creo que ya los carros que habían tenido problemas los habían tenido y los otros estaban ya tratando de llegar al final. Pero bueno, vamos a ver qué pasa a final de año cuando se vuelve a ensayar en Brasil este tipo de fines de semana y veremos pues qué será lo que pasa. A partir de más o menos la mitad de competencia, cuando ya empezaron las paradas a pits, fue que las cosas se pusieron realmente interesantes en este Gran Premio de Italia. Pero en la largada tuvimos el primer zarpazo de Daniel Ricciardo. El día de ayer, el sábado, en la carrera sprint, los dos McLaren lograron llegar muy arriba.
Bottas, que había hecho la pole position el viernes, mantuvo el liderato, pero iba a penalizar porque iban a hacer un cambio en el coche para la carrera, entonces iba a perder esa primera posición e íbamos a tener en la primera fila a Verstappen y a Daniel Ricciardo, que llegaba tercero en esa carrera sprint, muy contento, habían hecho una buena clasificación, habían hecho una buena sprint y se hizo una tremenda largada, se le iguala a Max Verstappen, entra a la primera curva primero y prácticamente no volvería a soltar la punta de la competencia, sino cuando entraron a pits. En las paradas a pits hay que tener dos muy presentes. Max Verstappen entra primero en una jugada tremendísima de Mercedes. Creo que una de las mejores cosas de Mercedes fue la llamada a pits de Verstappen. Un poco lo que parecía que estaban haciendo era jugando a primero hacer que McLaren entrara a pits y hacer lo opuesto que hiciera McLaren. Algo así como que si McLaren con Daniel Ricciardo paraba, tú sigues en pista. Y si no para, tú paras. Entonces salieron a los pits los dos equipos, tanto el de Red Bull como el de McLaren. Y yo creo que también Red Bull sacó a sus mecánicos para obligar un poco a que McLaren entrara con Daniel Ricciardo. Y así fue. McLaren entró con Daniel Ricciardo, una parada perfecta, y siguieron adelante. Hicieron una vuelta más y ahí sí entraron a pits. Pero en esa parada de Max Verstappen, ahí se les acabó la dicha, porque hubo problemas con una de las ruedas, se demoraron 11 segundos en pits, la carrera estaba muy comprometida, salieron mal, y una vuelta después entra Lewis Hamilton a pits. Lewis Hamilton tampoco tuvo una buena vuelta, pero él venía más o menos remando en las posiciones, venía bien, como que se lo notaba en esas carreras en las que ellos no salen tan agresivos al comienzo, pero al final pueden dar un zarpazo. Se demoran como 4 segundos, y cuando salen justo delante de Verstappen. Y este fue el punto, que lo habrán visto ustedes ya 1000 veces, que cambió la cara de la competencia. Logra Max Verstappen alcanzar a Hamilton, porque finalmente venía atrás. Hay una bandera azul ondeando, ya hablaremos de ella. Entran casi emparejados a la primera curva. Y en ese momento, un poquitico más adelante, Hamilton empieza a cerrarle la puerta a Max Verstappen. Max Verstappen trata de hacer la curva. Más o menos hay espacio. Yo creo que no se dejaron espacio, claramente. El carro de Verstappen toca la salchicha amarilla que tiene esa curva en la parte interna. El carro le salta, y cuando le salta pues pierde el control. Simplemente impacta con Lewis Hamilton, pasa por encima, queda montado sobre el coche de Hamilton y los dos autos tienen que abandonar. En algún momento se vio que Hamilton trataba como de echar reversa a ver si podía quitarse el coche de Verstappen encima, pero igual su auto tenía fallos y no habría forma de que hubiera retomado la carrera, que habría sido pues genial. Una cosa como que nos recordaba ese golpe en Suzuka definiendo el campeonato Prost y Senna, pero los dos quedaron por fuera esta vez. Y obviamente vino toda la investigación. Hay muchas cosas que se han dicho sobre esta competencia. Creo que vamos a hablar de varias cosas. Entonces, la primera. Hay mucha gente que dice que es que la FIA está ayudando a Hamilton. Y ponen en contexto este accidente y el de Silverstone, en donde mucha gente estuvo en contra, o más bien buscaban que la FIA sancionara a Lewis Hamilton por ese accidente. Aquí en este podcast dijimos que era un accidente de carrera, simplemente. Uno se metió por dentro, el otro se metió por fuera. Ambos habrían podido hacer algo diferente. Fácilmente cualquiera de los dos hubiera podido frenar un poco, o bien para pasar más cerca al vértice en el caso de Hamilton, o bien para irse un poquitico más abierto en el caso de Verstappen. Ahí no hay nada que hacer. La FIA hizo lo que quiso igual. Y en esta carrera, porque finalmente sancionaron a Max Verstappen con unas posiciones en parrilla perdidas para la próxima carrera en Sochi, en el Gran Premio de Rusia, y unos puntos en su licencia.
3 puntos en la licencia. Él tenía la licencia ahorita limpia. Queda solo con esos 3 puntos. Durarán un año. Y pues hay un límite de puntos. Después de que los cumpla, perderá una competencia. Y ya, digamos que en ese punto la gente dice que no, que es que la FIA está favoreciendo a Lewis Hamilton. Pero pues no lo favorece mucho finalmente. O sea, no les quitaron puntos a nadie, los 2 pilotos perdieron los puntos. Bueno, me parece que ese tipo de argumentos de que la FIA quiere que alguno gane, por lo menos en esta época de Liberty, pues no es tanto. En la época de Bernie Ecclestone esas cosas pasaban. El mismo Bernie Ecclestone era muy abierto en decir que a él le gustaría que Hamilton fuera el campeón o que Vettel fuera el campeón, que sería lo mejor, bla bla bla. Pero en esta época me parece un poco pasional ese tipo de argumentos. Por otro lado, creo que es un comentario muy al lugar que nos hace un oyente que se llama Stephanie Pérez, que nos sigue en Twitter. Ella dice: ¿cuándo era que Hamilton quería espacio y ahora no lo da? Pues sí, ella tiene toda la razón. Ahí no lo dio, pero es que la FIA es la que tiene ahí el problema. Es cierto que en Silverstone se dijo que Verstappen podría haber dado más espacio, o que incluso Hamilton podría haber dado más espacio yéndose más cerca del vértice. Perfecto. Esas cosas pueden pasar. Y ahora no le dio suficiente espacio. En la primera vuelta de este Gran Premio de Italia que acabamos de pasar, los 2 coches, Hamilton y Verstappen, entraron juntos a la segunda chicana, la de la Roya. Y ahí en ese punto, Hamilton empieza a dar la curva, golpea un poco las llantas de Max Verstappen, o Max Verstappen empieza a abrirse y golpea las llantas de Hamilton, como quieran verlo, y Hamilton decide tomar la trazada por fuera. Se monta al bordillo, incluso no solo pierde la posición que estaba peleando con Verstappen, sino también con el coche que venía atrás, que era uno de los McLaren. Él simplemente dijo: bueno, si nos tiramos ahí los dos quedamos fuera, me voy a ir por la vía de escape. Y luego en el golpe que ellos tienen, a mi modo de ver, eso es la interpretación que yo hago, pues Hamilton se tira y tampoco le deja el espacio que no le dejó Max Verstappen antes. Y Max Verstappen no se quitó, y en vez de coger por la vía de escape, pues trata de meterse por un espacio que ya no va a caber y genera la colisión. Es cierto que Hamilton no le deja mucho espacio. Hamilton hubiera podido ir un poco más amplio, como lo hizo en la primera curva cuando pasó con todo el lote. Pero pues estamos ante 2 pilotos muy agresivos y 2 pilotos que claramente no se van a dar espacio el uno al otro en lo que queda de temporada. Definitivamente no. Y creo que ambos tienen que empezar a ser un poco conscientes de eso. En ese sentido, yo veo más consciente a Hamilton de proteger lo que él tiene que a Max Verstappen. Es decir, si Max Verstappen es el que lleva la posición de sacar al otro, de estrangularlo contra el borde de la pista, Hamilton va a soltar. No así si es al revés. Y ahí creo que el problema no es ni de Verstappen ni de Hamilton. Ellos están haciendo su trabajo, lo están haciendo de una manera maravillosa. Pero necesitamos que haya una voz que aplaque los ánimos y que un poco los haga entrar en razón. ¿A qué me refiero? A que este tipo de accidentes se van a seguir presentando, y si la FIA no es capaz de hacer una regulación y de tener sanciones coherentes, consistentes a lo largo de la temporada, pues es que no se va a poder tener seguridad en la pista. ¿A qué me refiero? Recordemos cosas. Gran Premio de Austria. En el Gran Premio de Austria, Red Bull con Sergio Pérez recibió varias veces una sanción por sacar a un contendor de la pista. Con Leclerc lo hizo, creo que fue con un McLaren también, bueno, no me importa. Pero varias veces, entrando en una curva por dentro, simplemente sacaba al otro de la pista. La primera vez fue con Lando Norris, que lo sacó a él de la pista y sancionaron a Lando Norris. Luego él se la hizo a Leclerc 2 veces y 2 veces le metieron la sanción. Creo que así fue, ahora que recuerdo un poco. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí la FIA lo que está diciendo es: Sergio Pérez debió haber dejado el espacio suficiente para que los 2 carros pasaran por la curva sin necesidad de sacar al otro.
Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los pilotos tienen que dar espacio. Si hay una norma que hay que cumplir es dar espacio. Esta forma que hay ahora en el automovilismo de dirimir estas disputas diciendo que los coches si van un poquitico adelante del eje trasero y el eje delantero, que si ya pasó la mitad del coche, que si están emparejados o no tienen derecho o no derecho al vértice y cosas de ese estilo, eso es muy enredado. Usted puede tener derecho al límite, al vértice de la curva, eso no lo da un reglamento. Eso es una cuestión más geométrica. ¿Sí? Si usted va por dentro de la curva, tiene cómo llegar al vértice, y el que está afuera no. Pero si usted va por dentro de la curva y tiene un carro afuera, aunque para usted va a ser más fácil dar la curva y ganar la posición, usted tiene que dar la curva pensando que hay una persona que puede ser su amigo, puede ser su contendor, lo que sea, pero pues usted no tiene por qué sacarlo de la pista. Eso es así de sencillo. Sacarlos de la pista es jugar con la vida de la gente en una competencia. En la vuelta 32 de este Gran Premio de Italia, Pérez estaba peleando posición con Charles Leclerc. Entraron a la primera curva, muy parecido a como entraron Hamilton y Verstappen, pero no mentira, no fue en la primera, fue en la segunda chicana. Entran muy parecidos, así como Hamilton y Verstappen. En esa primera vuelta, Charles Leclerc se abre y para evitar el contacto, pues más o menos se ve obligado Sergio Pérez a cortar la trazada. Y ahí en ese punto hay otra gran cantidad de matices. Horner, que vamos a tener aquí las declaraciones de él, hablaba de que Checo Pérez más o menos no pudo ir a otro lado, que él no entiende la FIA a dónde quería que se fuera para pasar por la curva, si fue justamente Charles Leclerc el que lo dejó por fuera, lo dejó sin pista. Porque Charles Leclerc no hizo la curva cerrada para dejarle el espacio. Y en este caso entonces sancionaron a Pérez, porque al irse por fuera quedó por delante de Leclerc y no le devolvió la posición. Ahí también hay un tema de que Pérez le preguntó al equipo, ¿tengo que devolver la posición o no? El equipo no le dijo y después les cayó la sanción. Bueno, se arriesgaron un poco y dijeron, miremos a ver qué pasa, lo que sea. Pero es justamente porque en otras ocasiones al que saca de pista es al que sancionan. Entonces uno, ¿cómo va a saber si lo van a sancionar o no por haberse ido fuera de la pista? ¿Que es que ganó una posición? Pues sí, pero entonces quiere decir que las reglas también se pueden empezar a torcer. Y toda persona que se vea perdiendo una posición con un carro por fuera, pues simplemente lo va a estrangular y lo va a sacar, porque no lo van a sancionar a él, sino que van a sancionar al otro si acaso queda adelante. Esos son los problemas que trae no tener un reglamento claro. Escuchemos a Horner. Well, you know, it was really, really marginal. The race office didn't ask us to give the place back. You know, I don't know where he could have, disappeared to. So, he kept on pushing. He was awarded a 5-second penalty. But of course, with the grid concertinaed up, the gaps didn't really open up. So going from third to fifth, frustrating for Checo today. Y después de hablar de ese pedacito de las reglas, pues a lo que vamos es que la FIA tiene que ponerse de una vez seria con Michael Masi. Pareciera de esos cargos en donde la gente puede ser perversa en su trabajo y nadie los va a sacar, pero yo creo que ya estamos llegando a un punto en donde la cosa se vuelve peligrosa. Si no sabemos si hay que pasar por fuera, si hay que pasar por dentro, o cómo se pueden defender las posiciones, y las sanciones no son claras, y en situaciones muy similares, a veces sancionan al que va por fuera, a veces sancionan al que va por dentro, los pilotos van a seguir haciendo lo que se les pegue la gana, y en algún momento vamos a tener un accidente muy serio. Ya tuvimos un accidente muy serio en Silverstone, porque el que iba por fuera esta vez pensó que se podía tirar porque el otro no se iba a quitar, y el que iba por dentro iba en una posición súper incómoda y no se iba a poder cerrar tanto. Y el golpe que se pegó Max Verstappen fue serio, fue durísimo, pudo haber tenido unas consecuencias peores. Es cierto que esas consecuencias no son parte del análisis que hacen los comisarios de carrera, pero vamos a seguir viendo esto. Estamos en una temporada con dos pilotos que están peleando por el mayor título que sea en el automovilismo
palmo a palmo, centímetro a centímetro. Y si no es claro qué es lo que ellos pueden hacer, vamos a seguir viendo estos golpes. Me recuerda un poco a la temporada 95 entre Hill y Schumacher, que se golpearon en Silverstone, se golpearon en Italia. Es muy parecida y puede seguir habiendo más golpes. No debemos permitir eso. Y antes que empezar a pelear, si es que Hamilton es así o asá, si es que Verstappen es así o asá, porque sabemos cómo son pilotos que no van a dar su brazo a torcer y van a vender muy caro a su posición en pista. Lo que falta es un reglamento claro y una persona que se pare y les diga a los pilotos: ustedes tienen que dejar el espacio. Verstappen en sus declaraciones dijo que él sentía un poco como que no le daba demasiado espacio Hamilton. Voy a dejar aquí la declaración. Escuchemos a Verstappen. We saw that it was going to be tied into turn one, and Lewis, of course, also realized that. So after the white line, he immediately moved to the left on the braking. So I already had to move on to the green side of the next to the track. But then, nevertheless, I thought we were going to have a nice fight into turn one, through turn two. But as soon as I was next to him, he just kept on squeezing me more and more to the left. And I still thought, we'll just have enough space to make it into turn two. But unfortunately, he ran me a bit too much out of road. So then I clipped the sausage curb, and that's why we touched. Hay una cosa muy chévere de lo que dice Verstappen. Él describe muy bien las cosas que pasaron en esos momentos. Lo primero que dice es que Hamilton se abrió un poquito antes de la entrada a la curva 1 y lo hizo a él incluso tocar una franja verde que hay al lado de la pista. Eso es así, eso es verdad. Hamilton lo trató ahí de incomodar lo que más se pudo, tal vez muy en el límite, pero con suficiente espacio para que los dos pudieran llegar a la curva 1. El mismo Verstappen dice que él creía que tenía suficiente espacio para pasar por la 1 y por la 2, pero que al llegar a la 2 Hamilton siguió arrinconándolo contra la parte interna de la curva y eso provocó que él golpeara esa salchicha y ahí perdió el control del carro y por eso se estrellaron. Hay algo aquí interesante. Verstappen no le está echando la culpa a Hamilton. Pero escuchemos entonces qué dice Hamilton. Obviously just ahead we had a bit of a slow stop, but came out braking into turn one. I made sure I left a car's width on the outside, and I was ahead going into the corner, and next thing I know, I guess Max went over the second curb or something like that. He obviously knew at that point he wasn't going to make the corner, and he drove into me. So, and next thing you know, he's just on top of me. So, definitely unfortunate, and we'll speak to the stewards after this, I'm sure. Hamilton me parece muy sensato también en lo que dice. Hay que decirles una cosa. Cuando empezó a dar esas declaraciones, se quejaba de un dolor en el cuello. Porque en el momento del accidente, cuando el coche de Max Verstappen pasa por encima de él, hay un momento en el que la llanta está completamente encima por el hueco que deja el halo en la parte superior y alcanza a golpear un poco la cabeza de Hamilton. Por fortuna no hay mayores consecuencias, es solo como, no sé, si hubieran dado un calvazo muy fuerte o alguna cosa así. Pero bueno, por ahí está la foto y la pregunta que queda ahí en el aire es un poco... ¿Es suficiente el halo? Ahora, también es curioso que ahora que está el halo, hay muchos más accidentes en donde el halo es protagonista protegiendo la vida de los pilotos. Y lo digo porque a veces pasa que al poner más protecciones se vuelven más imprudentes y entonces ahora funcionan más las protecciones, pero es porque están tomando muchos más riesgos justamente porque se tienen más protegidos. Hamilton hace la misma descripción que hace Verstappen. Él llega a la curva 1, lo aprieta por la parte externa para poder entrar primero a la curva 1 y él dice, luego yo no sé muy bien qué pasó, pero él mismo reconoce que a lo mejor Verstappen tocó el piano y por eso lo golpeó, que lo siguiente que supo era que estaba encima de él. Y eso es lo que más, eso me da mucha curiosidad. La gente todas estábamos peleando ahí en las redes, todos decían una cosa u otra y ellos estaban más bien muy tranquilos. Hamilton tampoco le echó la culpa a Verstappen. O sea, es como que ellos dicen, bueno, sí hubiéramos podido pasar, pero finalmente le echan la culpa es a la salchicha interna de la curva número 2 del circuito de Monza. Vamos con Horner. Yeah, ultimately it's a racing accident. I think Max earned, to be given a bit more space into turn 2.
But yeah, the contact between the two cars, that's enormously frustrating for us. And I think at the end of the day, you probably got to put it down to a racing incident. I'm sure the other party will argue, the other way. So most important thing is the Halo's done its job today. And obviously very disappointed to lose a car from the race, but thankfully nobody was hurt. Horner dice simplemente que fue un incidente de carrera, lo cual también me parece una posición perfecta. Es cierto que a lo mejor pudieron haber hecho cosas diferentes, pero pues sí, es un incidente de carrera. Me parecen que son ellos también un poco condescendiente con la FIA. Por otro lado, dice que el Halo hizo su trabajo a las mil maravillas, que a lo mejor Hamilton pudo haberle dado más espacio a Verstappen en la curva número 2, pero que para ellos es simplemente un incidente de carrera. Toto opina lo siguiente. I think I would look back at lap 1, turn 4. I would have probably ended it there and not given way. And then we would have had the crash in lap 1 and not lap whatever it was. I think, when you see them turning in there and Max jumping straight over the sausage curb into the curb. I don't want to comment. There will be so many people commenting with their opinions like it did before. So the stewards will make a verdict and I'm going to be okay with the verdict. Toto te dice que para él es un incidente de carrera, pero él hace una comparación con lo que pasó en la primera vuelta, en la segunda chicana, en la curva número 4. A él le preguntaron más o menos como, tú eres piloto, tú has corrido, ¿qué piensas de esto? Y él dice que él en ese primer incidente seguramente ahí habría sido el golpe y ya, y que a él a lo mejor le hubiera parecido mejor que todo se hubiera acabado en la primera vuelta y listo. Que hay mucha gente comentando y que él no va a comentar nada. Él entiende también que Max Verstappen tocó uno de los bordillos altos, estas salchichas, y que por eso fue que se estrelló contra Hamilton. Luego le preguntan que si ellos, a ambos, a Horner y a Toto, le preguntaron que qué iban a hacer con sus pilotos, pero me pareció muy buena la respuesta de Toto, porque Toto ahí empieza a dar puntadas por el lado que es. I think the stewards need to tell the drivers to cool, because if we're ending up that one that is behind sees the lap losing and we're in a crash, that's obviously not good. But I think they will have a strong grip on that. Él dice que ellos no le van a hablar con sus pilotos para que hagan nada, que los que tienen que hablar son los comisarios. Y en eso estamos completamente de acuerdo con Toto en este podcast, porque si los comisarios no son firmes en qué es lo que los pilotos pueden y no pueden hacer, y siguen ocultando o tratando de mantener el statu quo actual del automovilismo mundial, en donde los que van por fuera se arriesgan a que lo saquen y se maten, pues vamos a seguir teniendo este tipo de accidentes. Verstappen también tiene unas buenas declaraciones, y con eso vamos dándole cierre a este episodio, porque había gente por ahí que decía que Verstappen se bajó del carro y ni siquiera pasó a saludar o a preguntar cómo estaba Hamilton. Pues bueno, primero no es su deber hacer eso, que se ve bonito y que tan lindo si lo hace y todo eso, pues sí, pero él está abandonando una zona donde hay un accidente y el reglamento los motiva a salir de esa zona lo más rápido posible. In that heated moment, it's better to just walk off and everyone just to calm down. I'm sure. Hay que calmarse. Es lo mejor que se puede hacer. Se baja uno del carro, se va a los pits, camina, estaban lejos de pits, seguramente esa caminadita le sirve, se cambian y después salen ahí a hablar con la prensa mucho más calmados. Seguramente van a tener algunas palabras. Y eso le preguntaron también a Hamilton, que iban a hablar, no iban a hablar. Bueno, miremos a ver qué dice. I know you're going to go and talk to Max at the stewards now, but where do you guys go from here? No, really. Y con eso creo que es buenísimo terminar este episodio, porque no sabemos qué va a pasar entre ellos más adelante. ¿Hablarán? ¿No hablarán? ¿Se pondrán de acuerdo en algo? ¿O simplemente seguirán enfrascados en esta lucha que tiene una de las temporadas más emocionantes que hayamos visto de Fórmula 1 en los últimos 7 años al menos, como para hablar únicamente de esta era híbrida? Por otro lado, fantástico, y lo repetimos, encantador ese podio. Un 1-2 de McLaren después de casi una década sin ganar en Fórmula 1. Un equipo que se ha reinventado todas las veces posibles para poderse organizar bajo la batuta de Zak Brown
han logrado una organización impecable que está trayendo cada vez más frutos. Y si alguien tenía que ganar en esa carrera, lo dijimos también el lunes pasado en el Motor Show que hacemos con Colombia Motor Fans, pues qué chévere que ganara un Norris, hablaban, o un McLaren. Hablamos también de que el año pasado Carlos Sainz estuvo a punto de ganar el Gran Premio detrás de Gasly, llegó. Pues fantástica esta carrera que nos trajo el Gran Premio de Italia este año, con un doblete para McLaren que seguramente los va a motivar muchísimo más. En las declaraciones Zak Brown dijo que faltaba todavía mucho trabajo por delante, pero hay otra cosa interesantísima de esto. ¿Hace cuánto no ganaba un Mercedes que no fuera del equipo Mercedes? Con esa pregunta los dejo. Si tienen la respuesta, pónganla ahí en los comentarios de este podcast. Yo soy Ricker Silva y nos veremos el próximo jueves en vivo. Les estoy diciendo hoy que nos vemos en vivo el próximo jueves para que estén pendientes, se bajen la aplicación de Spreaker en donde pueden escuchar el episodio en vivo y participar en el chat de la aplicación. Nos vemos entonces con la previa de toda la actividad deportiva del próximo fin de semana. Soy Ricker Silva, chau chau. Autos y Carreras es una producción de Saga Faniática, dirigida por Aleta Rodríguez y Frank Ricker Silva. Encuéntranos en Twitter como @faniáticas. Música de Luis Sánchez Wood, imagen a cargo de Jaime González y Diana Abando. ¿Quieres grabar tu podcast de forma profesional? Escribe